Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. En el periodo de gobierno pasado se aprobó en el Parlamento la Ley Integral de Violencia Basada en Género, pero a casi 3 años no se cuenta con los recursos para implementarla por completo. Y si el proyecto de ley de presupuesto quinquenal presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo es indicación, esa situación no cambiará a corto plazo. En ese proyecto, el Poder Judicial no recibe el presupuesto extra que confiaba en obtener para poder llevar a cabo las reformas necesarias e incorporar al personal que se precisa para poner en marcha la nueva normativa. Pero no solo es un tema de dinero. Hay otros cambios previstos en el proyecto de presupuesto que causaron alarma en colectivos feministas. Hoy les proponemos tener ese punto de vista. Estamos para eso en línea con la abogada Alicia Deus, designada como vocera por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y quien fuera una de las redactoras de la Ley Integral de Violencia de Género. Alicia, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Buen día, mucho gusto. Primera consideración más bien general, ¿les sorprendió que no se previeran recursos? Hasta ahora, ¿qué percepción tenían ustedes de cómo se venía comportando este gobierno en lo que es la temática de género en general? Bueno, realmente había promesas y compromisos electorales claros de parte del presidente de la República cuando era candidato de dotar de recursos y de la vicepresidenta de la República también, por supuesto, de dotar de recursos para hacer viable todos los aspectos que contempla la ley integral, que sin duda es una ley ambiciosa porque pretende atacar de verdad el tema de la violencia basada en género. O sea, para realmente combatir la violencia basada en género se necesitan recursos y políticas en las distintas áreas, en la prevención, en la atención, en la protección y en la sanción. Por eso se le llama ley integral. Sí, ahora vamos al detalle después de qué implica esto de no tener recursos extra, pero quería consultarle, bueno, por esa consideración más general, porque usted decía, bueno, fue un tema que se discutió mucho en campaña, que se discutió sobre final de año y principios de este 2020, cuando se dieron una sucesión de casos de femicidios terribles y se declaró la emergencia nacional, ¿no?, por parte del gobierno anterior. Exactamente. Después también estuvo presente en el documento que se llamó Compromiso por las Mujeres, firmado por referentes mujeres de la coalición, un documento que se había firmado en noviembre, y ahí justamente uno de los puntos era dotar de recursos al Poder Judicial y a la Fiscalía para el real cumplimiento de la ley 19.580, que es la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Pero usted decía también, bueno, hay en el actual gobierno, en la actual administración, mujeres que son referentes un poco también de estos temas o que han estado desde siempre muy involucradas. Estoy pensando en la vicepresidenta Beatriz Argimón, en Mónica Botero también como directora del Instituto de la Mujer. Sí, exactamente. Bueno, realmente la impresión que tenemos con el proyecto de ley de presupuesto es que han quedado en palabras incumplidas todos los compromisos que se contrajeron, que además suponen compromisos internacionales. El país ha ratificado convenios y tratados por los cuales se compromete a atacar y combatir este problema. Pero no vemos que esto se ha reflejado en la ley de presupuesto y por el contrario se rebajan cuestiones que estaban en la ley integral, como por ejemplo el observatorio de violencia, sí, que estaba en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es decir, en un área por encima de todos los ministerios, con el objetivo
de lograr la transversalidad de las políticas, ¿no? No es por casualidad. Ahí está, o sea, vamos a explicar, el presupuesto va más allá, la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto no solo no contempla la parte económica, sino que va por algunos cambios en otro sentido. Pero volviendo a lo económico en particular, quizás convenga explicar qué es lo que prevé la ley que hace que hoy no se pueda aplicar en su totalidad con los recursos que tiene, ¿verdad? ¿Por qué es necesario un incremento desde ese punto de vista que se viene reclamando desde hace tiempo y que no se obtenía? ¿Qué es lo que falta, digamos, para poderla aplicar en su totalidad? Bueno, desde la órbita de la justicia, sin duda, el Poder Judicial ha reclamado más recursos para crear nuevos juzgados, sin perjuicio de que podrían hacerse una transformación de las competencias de los juzgados que hoy existen para dar por lo menos parcial cumplimiento a la creación de estos juzgados que busca un diseño institucional de las competencias judiciales diferente basado en la violencia basada en género. Ahí y está. no en las competencias tradicionales. Ahí está, pero en principio la creación de esos juzgados, o sea, ya hay algunos funcionando, pero han sido por reconversiones más bien, ¿no? Sí, no hay ninguno. Juzgados de violencia basada en género doméstica y sexual no hay. Se han agregado juzgados a los juzgados especializados en violencia doméstica. Ahí está. Que algunos, cumplen con la ley en los diferentes aspectos, pero la violencia basada en género es más amplia, bastante más amplia que la violencia doméstica. Y seguimos con esa competencia. Por otro lado, es claro que la competencia de violencia es una parte muy importante. O sea que haciendo una redistribución de competencias, digo, la prueba está que desde que empezó el nuevo Código del Proceso, las fiscalías especializadas en delitos sexuales y de género comenzaron siendo 2 y hoy son 6 en 2 años y pico. O sea, eso da una muestra de la trascendencia o de la entidad de la problemática, ¿no? Sin duda. Sí, y en muchas ocasiones se ha hablado de lo desbordado de tareas que están estos organismos, ¿no? Pero además el proyecto de ley de presupuesto deroga 2 competencias que se le había asignado por la ley de violencia a los juzgados especializados, que es la competencia penal y la competencia en materia de familia cuando hay un antecedente de violencia. Ahí está, ahí quizás convenga explicar por qué en la ley se hacía justamente hincapié y se establecía dotar de un conjunto amplio de posibilidades de actuar a estos juzgados especializados en violencia de género, ¿verdad? Sin duda. Porque lo que se buscaba era que no solo fuera ante estas situaciones, sino tener una competencia más amplia que, como usted decía, bueno, ahora se recortan esas posibilidades de actuación, por ejemplo, los procesos penales derivados de violencia basada en género, doméstica o sexual. Ha habido una fragmentación de la problemática, por un lado la protección, por otro lado el proceso penal cuando hay delitos, por otro lado los procesos de familia que se derivan de esa situación de violencia, los divorcios, las tenencias, las visitas, pensiones alimenticias, etcétera, todo cuando es violencia intrafamiliar, sin duda, ¿no? Lo que busca la ley integral es justamente ver el conflicto y resolverlo en su integralidad, en todas las aristas que tiene, que comprende distintas áreas. Por otro lado, evitar la revictimización que supone para las víctimas, y no solamente las mujeres, sino también las niñas y niños, el trasiego por los distintos juzgados, juzgado de familia, juzgado de protección, el juzgado civil, el juzgado penal, la reiteración de pericias que históricamente ha sucedido y son una fuente de revictimización gravísima para las víctimas, y además en cuanto a la eficacia y eficiencia del sistema, ¿no? Porque sí, si capaz que hay un aspecto gráfico que en la materia de violencia, es lo que la tendencia acá y en todos lados, ¿no? La especialización en la temática para una mayor formación que pueda redundar en mayor eficiencia
y eficacia en las acciones. Bueno, ahí desde la propia Suprema Corte de Justicia, según consignaba esta semana el semanario Búsqueda, se señalaba que ya había reparos a cuando se aprobó la ley, ¿no? Porque la Corte se mostró en desacuerdo con la creación de sedes que unificaran todos los asuntos vinculados al género, ya que entiende que eso va en contra de su apuesta a la especialización de los juzgados por materia. Cosa que usted dice, bueno, pero acá tendríamos un juzgado especializado en la cuestión de género. En la violencia basada en género, exactamente. Que, te reitero, la entidad de esa temática se ve reflejada en las fiscalías que tuvieron que especializarse y que crecieron de 2 a 6 en poco más de 2 años. O sea, no es que haya, la ley busque una competencia específica en un tema, es un tema realmente importante y además que ha sido declarado prioritario. Sí, hay un ejemplo, yo decía ahora que es bastante gráfico para la gente cuando hablamos de los casos de femicidios últimamente. En algunos hemos mencionado que, por ejemplo, la víctima había hecho la denuncia y, sin embargo, después el incumplimiento caía ahí como en un vacío que para el sistema judicial, ¿no? Porque después no se podía, el juzgado donde se había adoptado las medidas, por ejemplo, restrictivas de acercamiento, que tenía determinada competencia y después cuando el agresor pasaba a incumplir lo que podía ser esas medidas de acercamiento o el uso de la tobillera, bueno, eso era competencia de otro juzgado y por lo tanto ahí se daba lamentablemente varios femicidios han tenido ese desenlace, ¿no? La víctima habiendo denunciado y el agresor incumpliendo. Y por eso ustedes decían, bueno, esa es una de las cosas que mejorarían si se canalizara todo en un mismo juzgado, por ejemplo. Pero en un mismo juzgado o en un mismo juzgado que tengan esa especialidad, porque permite ver la problemática en su integralidad, en el aspecto de la protección de la víctima, que por supuesto es prioritario, pero también en los aspectos penales. Eso es lo que busca la ley y además es una orientación que se da en lo internacional. Digo, en la Argentina hay un proyecto de ley modelo para unificar lo que ellos llaman los fueros, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algún país de América también, en Nicaragua. Digo, la orientación, las recomendaciones de los estándares internacionales es ir hacia la especialidad, la especialización en la temática de género. Sí, sobre todo en el entendido de que la víctima tiene un problema que es integral, ¿no? Y no compartimentado por especialización de juzgado. Exactamente, que además, después termina en que hay las derivaciones, por ejemplo, cuando se trata de violencia intrafamiliar, el divorcio, y es otro juzgado el que va a entender en el asunto y no se toma en consideración el antecedente de violencia, muchas veces. Se toma el caso como que aparece un divorcio por riñas y disputas, etcétera, y no se considera la situación precedente, porque a veces porque no hay una buena coordinación entre las sedes, ¿no? Y a veces porque tampoco hay una formación y especialización de los juzgados de familia en la temática de la violencia, de lo que supone la violencia basada en género, en las consecuencias que tiene para la mujer, para los hijos e hijas que integraron o formaron parte de esa familia, de esa pareja. Así que, pasando limpio este aspecto del presupuesto como tal, por un lado, como decíamos, no prevé mayores recursos para poder llegar a aplicar la ley tal como se preveía, por lo que implicaría de necesidades de inversión edilicia, por ejemplo, para crear estos juzgados, y a su vez de contratación, obviamente, de personas. Sí, eso no queda contemplado. Estas competencias. Pero además ahí está, se limitan las capacidades que pueden tener. Y también otro tema no menor es el tema del observatorio, porque se saca a la sociedad civil representada por la red de violencia doméstica de la participación en la integración del observatorio. Y además se lo rebaja institucionalmente
ubicándolo en la órbita del MIDES. Ahí Y capaz que además viene, no se le da recursos. conviene aclarar qué hace hoy el observatorio, ¿no? Bueno, el para tenerlo observatorio presente. monitorea las políticas públicas en materia de violencia de género. Que es, bueno, la verdad que es esencial en cualquier política pública el monitoreo y la evaluación, porque si no, no sabemos qué resultado tiene, cuáles son las cuestiones a modificar, a reorientar, es elemental. Y la participación de la red en representación de la sociedad civil también es una cuestión inherente a la democracia y el derecho a la participación ciudadana. Entonces nos parece que es un retroceso importante en los estándares que había alcanzado el país en materia de combate a la violencia basada en género. Ahí el sacar a la red de violencia, ¿es solo eso o también establece el cambio en realidad? ¿Permite que se convoque a otras organizaciones de la sociedad civil? Bueno, permite que se convoque a otros, sí, la comisión lo entiende pertinente, queda en una frase bastante programática, cuando lo entienda conveniente y a quien entienda conveniente, por supuesto, que, bueno, se supone que en esa temática deberían participar organizaciones o representantes de organizaciones que trabajan efectivamente, que tienen legitimidad para participar en un observatorio, ¿no? Por sus antecedentes, por su trabajo, por el contacto directo con las mujeres y las situaciones de violencia basada en género. Porque también esa experticia es importante, ¿no? El hecho de dejar afuera esa pata por ahora de la sociedad civil, usted ha señalado en alguna declaración, bueno, es como que se van a observar a sí mismos desde el gobierno. Es que, digo, una comisión conformada por participantes, integrantes del Poder Ejecutivo, nada más, que además son, la comisión es honoraria y se autodetermina y deja fuera a la sociedad civil, realmente es, bueno, autoevaluarse cuando pueden, cuando, digo, es como que pierde toda la trascendencia que la ley le quiso dar al observatorio, porque realmente es una herramienta fundamental para las políticas públicas, ¿no? El monitoreo y la evaluación. ¿Se han comunicado con la directora de InMujeres, Mónica Botero, o con la propia vicepresidenta Beatriz Argimón, luego de conocer el proyecto de ley por estos temas? La red quiere, quiere dar sus fundamentos de por qué esto supone un retroceso y cuál es la trascendencia de esto. Entonces se van a solicitar las entrevistas, inclusive en el Parlamento. A veces las legisladoras y los legisladores no están demasiado interiorizados en esta problemática, y es importante que las organizaciones, las distintas organizaciones que nos dedicamos a esto, podamos formular nuestras consideraciones y fundamentos, ¿no? Con los legisladores, que son quienes en definitiva van a aprobar el proyecto. Pero no han tenido por ahora contacto con ellas como para saber si hay alguna posibilidad de... Se han pedido las entrevistas, así que todavía no, pero creo que a la brevedad vamos a tener contacto. Sí. Lo último, una novedad que puede ser considerada positiva desde los movimientos feministas que trabajan en estos temas es la creación de unidades especializadas en género en los distintos ministerios, ¿no? Hasta ahora veníamos hablando de cuestiones que cambiaban, en el entendido de ustedes, que significan volver para atrás en algunos aspectos en los que se había avanzado. Este es un cambio positivo, ¿entienden? Estas unidades especializadas en género en los distintos ministerios. Sí, estaban previstos en la ley de igualdad. No creo que no se conformaron en todos los organismos públicos, pero bueno, sin duda que se hayan terminado conformando por lo menos en algunos es un avance positivo, sin duda. ¿Qué permitirían en la práctica estas unidades? Permitirían incorporar la perspectiva de género en cada organismo, ¿no? Que muchas veces está ausente y hay un gran desconocimiento en todas las áreas, tanto en la parte administrativa como en el funcionamiento, como en
en los cometidos del organismo, de cada organismo en cuestión. Digo, la ley integral tiene un capítulo destinado a alineamiento de políticas públicas en todas las áreas, en el área de defensa, de seguridad, en el área educativa es fundamental, en el área de relaciones exteriores, en el área de comunicaciones. Eso responde también un poco básicamente a la ley de igualdad, pero también, permite incorporar estos lineamientos a los distintos organismos, lineamientos de política en materia de violencia basada en género, ¿no? O sea que va a ser sobre todo, lo que va a permitir es que en todo caso con el presupuesto se viabilicen estas unidades especializadas, se contrate gente en cada ministerio. No, van a ser, creo que en general, integrantes de los propios organismos, ¿no? Que son designados para integrar esas unidades. Bien, no es que se incorpore más recursos en ese sentido. No. Alicia Deus, abogada, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, especialista en derechos de la infancia. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por el espacio, buen día. Chao.